y veremos si estamos compartiendo pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, en la clasificación de medicamentos, bueno, según su composición, podían ser simples y complejos, según su origen, bueno, vegetales, animales y minerales, y según su administración, podían ser oral, rectal, tópica, respiratoria y parenteral. Muy utilizado, ¿no? También según tal vez las más utilizadas, según su administración y según su acción farmacológica. Según su acción farmacológica, los que conocemos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, diuréticos, laxantes, cardiotónicos, antieméticos, antibióticos y antidiarreicos. Según su mecanismo de acción, un poco más moderno, alopáticos y homeopáticos. Aquí también vamos a ver un poquito, que esto es más farmacología, pero un pequeño resumen para acordarnos qué partes tenía una receta médica, ¿no? La receta médica tenía un encabezado, que en el encabezado estaba todo lo referente a lo del médico y a los datos del paciente. Una preinscripción, que podemos verla acá, que son las indicaciones del medicamento como nombre, forma farmacéutica y principalmente dosis. Tenemos una suscripción, que en este caso muy poca, donde habla de cómo se debe preparar o dispensar el medicamento, que muchos doctores a veces incluyen esta, otras no, ¿no? Y finalmente los requisitos legales, que son la firma, matrícula, todo lo referente a la parte legal del médico y las indicaciones e instrucciones si lo requiera, ¿no? Esta es muy importante porque ahí está la tercera pregunta de su tareita. Los tipos de recetas. Hay tres tipos de recetas, ¿no? La receta libre, que no tiene ninguna indicación, las archivadas o retenidas y las valoradas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el bioquímico tiene que saber cuál es una receta archivada, que se refiere a los psicotrópicos, cuál es una receta valorada, que se refiere a los estupefacientes. La tercera pregunta que ustedes van a resolver hasta el día de hoy es, van a entrar a este enlace y van a explicar qué es una receta valorada, por qué se utilizan los psicotrópicos, qué es una receta, perdón, qué es una receta archivada y por qué se utilizan los psicotrópicos, qué es una receta valorada y por qué se utilizan los estupefacientes, y me van a nombrar, ya leyendo esta pequeña, son 2 páginas, qué ejemplos podrían nombrar, cuál es un psicotrópico, cuál es un estupefaciente y por qué se los cataloga de esa manera. En la bibliografía empleada en la tecnología misma farmacéutica para hacer las formulaciones o algunos controles, podemos utilizar 3 libros base para todo lo que es tecnología farmacéutica. El formulario farmacéutico, que es como también los medicamentos presentes y prescritos en Bolivia, el Vademecum y las farmacopeas. Bueno, lamentablemente farmacopeas nos adaptamos a las de otros países. Y también recordando un poco cuáles son los tipos de farmacia que un bioquímico podría trabajar. Tenemos la que conocemos, que es la comunitaria, la hospitalaria, que tiene otro tipo de mecanismo de acción y otro tipo de funciones, y finalmente ya la farmacia industrial, que es donde se preparan los mismos medicamentos. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver aquí un poquito. Un pequeño resumen. Hemos visto una introducción donde antiguamente, antes de ponerse en boga lo que es la tecnología farmacéutica, los primeros indicios hablaban de lo que era la farmacia galénica, ¿no? Que hoy en día es la equivalencia a la tecnología farmacéutica. Ambos hablan de cómo se preparan los medicamentos con 3 características fundamentales, ¿no? Seguros, eficaces, estables, que eso es hasta ahora con la tecnología farmacéutica. Hemos visto una pequeña reseña histórica solamente de lo más importante resaltado en la explicación de cada época, qué se ha hecho en la edad contemporánea, el romanticismo, etcétera. Hemos visto algunos conceptos base, donde también ahí estaba la segunda tareita, que era los 3 nombres de un medicamento. Pueden tener un nombre químico, un nombre genérico y un nombre ya que es el de marca, ¿no? Comercial. También hemos visto los tipos de recetas, los conceptos base de medicamento, componentes de medicamento, principio activo y sustancia auxiliar.
Y finalmente, la tercera tareita era, van a entrar a ese enlace que va a estar ahorita ya está generada la tarea, y van a explicar en sus palabras qué es una receta archivada y valorada, a qué medicamento se refiere y un ejemplo. Entonces, como les decía al inicio, como ustedes tienen bastante tiempo hasta las 10:30, deberían realizar el cuestionario hasta las 10:30 y entregarme, ¿no? Como si estuviéramos en un aula física. Sin embargo, como sé que muchos de ustedes también están en práctica o están en algún lugar que va a ser un poco difícil subir la tarea, les voy a dar la opción de presentar la tarea hasta la medianoche. Son simplemente 3 preguntas de un cuestionario, lo pueden realizar a mano, le sacan una foto y lo suben a la plataforma. Solamente la opción es hasta la medianoche y no hay opción con retraso, ¿no? Es la nueva modalidad que ha sacado el Classroom. Entonces, tal vez alguna pregunta del tema que es bastante, ha sido bastante corto, pero bien específico. Dime, Buenos días, Claudia. Martina. Buen día, Una consulta. ¿También puede ser a computadoras, digamos, el trabajo? Puede ser a lo que ustedes gusten, lo que sí tomen en cuenta el tiempo, ¿no? Como es primera tarea, lo hemos dado hasta la medianoche. Y las próximas tareas van a ser en el horario de clase, ¿no? Como tenemos 3 periodos juntos, entonces, como ustedes gusten, pero que esté hasta antes de las 12 de la noche. Claudia. Doctorita, buen día, ¿cómo está? Una consultita. Respecto al el ejemplo del medicamento, ¿tenemos que poner solo el nombre genérico o podemos poner el nombre comercial si en caso encontramos? Lo que me gustaría es que pongan los 3 nombres, o sea que seguramente van a buscar eso en la red, traten de que sea de algún libro oficial, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser un antibiótico que hayan encontrado. Entonces, el medicamento tiene que tener sus 3 nombres, nombre molecular, ¿no? O forma química, su nombre que es ya la más comercial, que es el nombre que le da la industria farmacéutica, ¿no? A veces es, digamos, y el genérico. Por ejemplo, del paracetamol. El paracetamol es el nombre genérico, ¿no? Y a la parte estructural ya va a ser el componente de la estructura molecular, que es el 4-hidroxifenilacetamida. Y ya el comercial es el que ha patentado la marca, digamos, se llama acetaminofén, que en otras marcas es otros nombres. Pero traten de que sean ejemplos que no estén en las diapositivas. Puede ser un antibiótico, puede ser un ibuprofeno, por ejemplo, que es reconocido. Ibuprofeno sería, por ejemplo, el genérico y a ustedes buscarían el estructural o molecular y de alguna marca que lo cambia, ¿no? En vez de ibuprofeno ya le pone su propia marca. Ya, gracias, doctorita. Está bien. Doctorita, ¿podría volver a explicar lo que era la primera tarea, por favor? Sí, la tarea va a ser un cuestionario de 3 preguntas. La primera pregunta dice, de toda la reseña histórica, ¿cuál, a su parecer, ha sido la que más le ha llamado la atención? Unos dirán, a mí me gustó lo de la farmacopea, otros dirán, a mí me gustó lo que han incorporado la biología molecular, etcétera. La segunda pregunta son los 3 nombres de un medicamento, de cualquier medicamento que ustedes busquen, ya sea en libros, en la red, etcétera, pero que cumpla los 3 nombres del medicamento, su nombre químico, su nombre genérico y su nombre comercial. Hemos dado ahí, por ejemplo, del paracetamol o la aspirina. La aspirina tiene su nombre genérico, que es el ácido salicílico, su nombre comercial, que es la aspirina, y su nombre estructural, ¿no? Su nombre respecto a la estructura. Busquen cualquier otro ejemplo. Puede ser el ibuprofeno, antibióticos, etcétera. Y la tercera pregunta es, van a tener ustedes ahí en su tareita un link, donde de ese link tienen 2 páginas que revisar. Y solamente me van a decir en sus palabras qué es una receta archivada, a qué medicamento se refiere y qué es una receta valorada, y un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de psicotrópico, por ejemplo, podría ser, ¿no? En lo que ustedes revisen, que eso hay un montón en la red, ¿no? Solo que si buscan, ya sea en Google o inteligencia artificial o lo que ustedes busquen, traten de, yo sé que están utilizando ahora mucho inteligencia artificial, traten de buscar prompts, que es lo que ustedes colocan ahí en el buscador, que les detalle que sea de alguna bibliografía reconocida, pueden poner y que les ponga de dónde es la información, o sea, que sea una fidedigna, una información fidedigna.
de alguna farmacopea, de algún vademecum, etc. Cuando hagan su investigación, generalmente en inteligencia artificial están usando mucho, coloquen, búsquenme un nombre de tal medicamento, pero con su referencia, de dónde ha sacado la información, porque en la red hay tanta información, pero mucha no es fidedigna, no es de un lugar oficial, digamos. Entonces, cuando ustedes hagan su investigación, tiene que ser de algún sitio oficial, ¿no? Asegúrense de eso. Entonces, doctora, imagino que no es necesario ponerle bibliografía, ¿verdad? Simplemente No, basarnos en un fuente no, confiable. no, no, en este caso, para esta tarea no, para otras sí. Para esta tarea no es necesaria la bibliografía, pero como ya van a buscar nombres de medicamentos, van a buscar, bueno, en el caso de la tercera pregunta que tienes tú ahí el enlace y la información, ese no hay problema porque esa información es la que yo he mandado, ¿no? Un libro oficial de la GEMET. De ahí no hay problema. Tal vez sí para el ejemplo, ¿no? Seguramente como muchos todavía no están familiarizados con los medicamentos, van a buscar seguro en la red, asegúrense de que sea de una página oficial. Cuando ustedes colocan un prompt en inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, pueden poner, deme un ejemplo de un medicamento que tenga tres nombres, sus tres nombres, químico, em, comercial y genérico. Y también referéncieme de cuál ha sido la búsqueda. Entonces ahí ustedes ya saben que se han buscado por lo menos la inteligencia artificial o el Google o el buscador le va a dar la referencia de dónde ha sacado, porque mucha información no es fidedigna. Y si estamos en un cuarto año donde ya se ven medicamentos, etcétera, ustedes tienen que asegurarse que lo que me están mandando de tarea es de un lugar oficial, ¿no? Simplemente eso. Me imagino que otros buscarán en libros, más fácil también, otros en la red, etcétera. No se compliquen demasiado, ¿no? Busquen ejemplos fáciles y a medida que tengamos más avance vamos a ir un poquito con cosas más específicas. Doctorita, una consulta. La segunda tarea dijo solo un ejemplo, ¿verdad? ¿O pueden ser más? No le escuché eso. Puede ser un ejemplo, con un ejemplo está correcto. Si ponen dos también, pero yo en la tarea especifico un ejemplo. Igual en la tercera pregunta, explican qué es receta archivada y valorada y un ejemplo. Un ejemplo de estupefaciente, por ejemplo, al final, cuando ya sepan qué es la receta, ¿no? Entonces, ahora pueden, como tienen hasta las 10:30 tiempo, les aconsejo, entren en Classroom, revisen la tarea, los que ya lo puedan hacer, lo hacen y lo suben, está libre. Los que puedan avanzar y lo suben a la noche cuando estén en un lugar más estable, también, ¿no? La tarea está hasta las 12 de la noche. Entonces, ahí vamos a quedar. Cualquier consulta, igual me escriben a la plataforma y nos veríamos el siguiente miércoles. Vamos a pasar de manera presencial y traten de no faltarse porque sí vamos a hacer un trabajo de aula, ¿no? Por lo menos vamos a iniciar el trabajo de aula. Entonces, que tengan muy buen día, váyanse al Classroom, revisen la tarea y los que puedan estén haciendo la tarea. Hasta mañana. Bueno, hasta la Hasta próxima. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.